Amados hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Le damos gracias a Dios por este día tan maravilloso que nos ha regalado. Lunes festivo acá en Colombia. En otras naciones, en otros países, no son festivos. Voy a compartir con ustedes esta palabra. Está en el libro de Ezequiel, capítulo 9. Versículos que van desde el 9 hasta el 11, mis hermanos. Cuando Dios toma represalia con su iglesia, con su esposa amada, es porque hay pecados ocultos en nuestras vidas. Y que Él tiene que sacar esos pecados. A veces tiene que cortar a la misma iglesia para desprenderse de todos esos pecados. Pero mucha gente no lo va a entender. Porque cuando Dios corta a una persona, es porque vienen problemas más serios para esa persona, mis hermanos. Entonces Dios tiene misericordia de esas personas. Que tenga misericordia de mí, que tenga misericordia de los oyentes, que tenga misericordia de las naciones, que tenga misericordia de los niños, los ancianos, adolescentes, hombres, caballeros, mujeres, niños que andan en las calles, jóvenes, adolescentes que andan en las calles. Porque, hermano, Dios solamente conoce el corazón de la humanidad. Pero en un texto bíblico dice el Señor así, que Él cuida de su creación. Creación es diferente a ser hijo de Dios. Dios nos creó, pero hasta que nosotros no reconozcamos al Hijo de Dios como nuestro Salvador, no somos hijos de Dios. A veces Dios tiene que hacer una limpieza en nuestra vida, porque si Él lo permite es para bien de nosotros y para que nosotros no seamos ejemplo malo delante de la humanidad, porque nosotros somos sal, sazonamos la tierra. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Tenemos que ser ejemplo, mis hermanos. Voy a orar antes de comenzar esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por este privilegio, Señor. Compartir tu palabra con los oyentes, para mi vida, para las naciones, para las personas que me están escuchando en todo lugar del mundo, papá. Y que no sea yo, que seas tú a través de mí, Señor, hablando, porque tu palabra me enseña que no soy yo, eres tú el que vas a hablar a través de mí, Señor. Te pido perdón por mi falta, mis errores, mis fallas, mis iniquidades, mis transgresiones, papá. Porque tu palabra me dice que mientras estemos en este cuerpo pecaminoso, Señor, siempre vamos a tener tentaciones. Pero ayúdame, papá, ayuda a los oyentes, ayuda a mis hermanos en Cristo Jesús, en todas las naciones, en Colombia, papá, Señor, en Latinoamérica, Centroamérica, Suramérica, papá, Señor, gracias en la Asia, papá, Señor, en la China, Japón, Padre amado, Señor, el continente americano, papá, Señor.
Ten misericordia, papá Señor, del pueblo de Israel y Jerusalén, papá Señor. Gracias, amado mi Señor Jesús, eres Espíritu Santo, eres bienvenido, Señor, a este lugar. Tu palabra me enseña, papá Señor, que tú estarías conmigo hasta al final del mundo, papá Señor. Y yo lo creo, papá. Gracias por tus bendiciones, aunque no las vea, papá Señor, pero tú me prometiste, Señor, que me las darías, Señor. Y hay una promesa para aquellos oyentes que tienen en duda las cosas del Señor. El Señor te dice: tu promesa está en pie. Mi familia, mis hermanos en Cristo Jesús, tu promesa está en pie, porque Él no es hombre ni hijo de hombre, ni para arrepentirse ni para mentir. Papá, leo tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, papá, Señor. Abre el entendimiento a mis hermanos, a mi prójimo, Señor, a los oyentes, papá, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, papá, quien vive y reina por los siglos de los siglos, papá. Gracias por el ministerio que me has dado, papá, Señor, y gracias por esas naciones a donde me vas a llevar, papá. Gracias, oh Rey de Reyes, y gracias por bendecirme, papá, en mi finanza, en la economía, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, papá. Voy a compartir tu palabra, Señor. Quita, papá, Señor, todo aquello que no te agrade de mí, papá, Señor. Ese yo, papá. Quítalo de mí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, que seas tú quien me dé la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento, papá, Señor. Gracias. Alegra mi vida, papá, y alegra la vida de los oyentes, amado Rey de Reyes y amado mi Señor de los Señores. Gracias, Espíritu Santo de Jesús. Aleluya. Ezequiel capítulo 9, versículos del 9 al 11. Y dice la palabra así: el Señor no respondió a la iniquidad del pueblo de Israel y de Judá. Es extremadamente grande. El país está lleno de violencia y la ciudad llena de injusticia. Ellos piensan: el Señor ha abandonado el país. No hay ningún Señor que vea. Por eso no les tendré piedad ni compasión, sino que les pediré cuenta de su conducta. Entonces el hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura un estuche de escriba, me informó: ya hice lo que me mandaste hacer. ¿Qué iba a hacer ese hombre que llevaba ese estuche? Hacer una matanza en todo el pueblo de Israel y Jerusalén, mis hermanos. Cuando Dios determina algo para cualquier nación, nosotros como hijos de Dios, nosotros podemos cambiar la mente y el pensamiento de Dios con oración, mi hermano. A veces dudamos. Yo como pastor a veces dudo. No a pensar que yo soy perfecto. No, yo dudo también. Pero cuando dudo, le pido perdón a Dios. Cuando cometo cualquier falta, cuando cometo cualquier pecado, me arrodillo delante de los ojos de Dios, de su presencia,
Señor, perdóname por esto, miré, toqué cosas que a ti no te agradan, pensé cosas que a ti no te agradan, papá. Y el Señor nos perdona. Pero a veces la gente que está orando al Señor y el enemigo le pone cosas diferentes, Dios no te va a perdonar. Y la gente se queda ahí. Y por eso hay mucho pueblo de Dios hoy en día que no han seguido los caminos del Señor porque el enemigo les puso cosas diferentes a las que Dios quería hacer con nuestras vidas. Busquemos el rostro de Dios, mis hermanos. Pero nosotros podemos cambiar el pensamiento. Ezequiel oró. Eso sí, ya había pasado la matanza que ese ángel hizo en el pueblo de Israel y Jerusalén. ¿Por qué el ángel hizo eso, mis hermanos? Porque había tanto pecado dentro del templo del Señor, dentro de la iglesia del Señor había tanto pecado. Si ustedes se van más atrás, en el libro de Ezequiel, capítulo 10, y comienzan a leer todo lo que Dios le mostró al profeta Ezequiel, todo lo que hacían, no lo hacían en casas diferentes, lo hacían en el templo del Señor. Y hoy en día, todas las iglesias, todos los templos están llenos de basura en cantidad, de mis hermanos. El día que llegue a venir el Señor, más es la gente que se va a perder que los que se van a ir con Cristo Jesús. Porque la gente le está poniendo la mirada al pastor, la esposa del pastor, a los líderes, pero no tienen en cuenta al Señor. Una cantidad de profetas, una cantidad de líderes, ahí lo dice, búsquenlo con sus propios ojos, con su propia mente. Ezequiel capítulo 10, y léanse todo el capítulo 9 y 10 y 8 de Ezequiel, mis hermanos, para que vean todo lo que Dios le mostró al profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 8, 9 y 10. Todas las cosas detestables que hacían delante de los ojos de Dios, porque ellos pensaban que Dios no los iba a mirar. Dios todo lo mira, mis hermanos. Padre, te doy muchas gracias, amado mi Jesús y Padre Celestial. Perdona nuestros errores, perdona nuestras iniquidades, papá Señor. Es más grande tu amor que tu enojo, papá Señor. Porque tú con tu grande amor, con tu grande misericordia, nos hiciste a imagen y semejanza tuya, papá. Y todavía nos sigues amando, papá Señor. A veces cometemos errores. Los errores en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, Señor. Limpia esta carne, papá. Limpia esta carne, limpia mi alma. Limpia el alma de los oyentes. Papá, te pido una forma especial, Señor, por esta mujer, papá, Señor. Por ese adolescente que está en la calle, por esa mujer, papá, Señor, que tiene, Padre amado, Señor, esa varices, Padre amado, Señor, inflamada, que la tiene tumbada en cama, Señor. Levántala, papá, Señor, y que esas varices, esa sangre que tiene acumulada ahí, papá, Señor, se seca y sean expulsadas, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Ese niño que está en la calle, papá, Señor,
Dale una nueva vida, dale una nueva esperanza, Señor, porque tú fuiste quien lo creaste, papá. Te doy muchas gracias, papá, en aquellos países que están en guerra, en Medio Oriente, papá, Señor. Ten misericordia de aquellos niños, papá, Señor, que no tienen techo hoy, que están pasando necesidad, papá, Señor. Las madres, papá, Señor, los padres, Señor, hombres que han quedado viudos, hombres que han quedado sin hijos, que han quedado huérfanos, niños que han quedado huérfanos, papá, Señor. Que esas bombas, para esos misiles, papá, cuando vengan a una casa, Señor, a un refugio, papá, Señor, papá, quedan neutras en el nombre de Cristo Jesús. Ten misericordia, Señor, por cada mujer, papá, Señor, que está embarazada, papá. Gracias te doy, amado mi Jesús. Aquella persona que está bajo el hechizo, bajo la oscuridad, papá, Señor, bajo la concupiscencia, papá, bajo el hechizo, la drogadicción, papá, el conjuro, el bebedizo, papá, Señor, ahora mismo se seca en el nombre de Cristo Jesús. Te doy muchas gracias, oh Rey de Reyes. Te doy muchas gracias, mi Señor de los señores. Gracias te doy, papá, Señor, porque a este momento nos has guardado, nos has ayudado, papá, Señor. Y aquella persona que no tenga a Cristo en su corazón, voy a hacer esta oración para que en sus casas, en sus hogares, en cualquier lugar del mundo donde llegue esta transmisión, donde llegue esta predicación, hagan esta oración, que Cristo los ama. Señor Jesús, te reconozco como mi único y suficiente Salvador de la vida. Perdona mis pecados, perdona mis fallas, mis errores, papá, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, Señor. Y tu palabra me enseña que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y yo lo creo. Esas palabras las van a repetir esas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Y si la persona, hermanos en Cristo Jesús, que hayan pecado, órenle a Dios. Repitan esta oración porque Dios está ahí. Dios está pronto a venir por su esposa amada, por la iglesia, mis hermanos. Que pasen un excelente día. Que Dios me los bendiga en gran manera y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y guarde su mente. Señor, sella esas personas con tu espíritu, Señor, que han tomado, que van a tomar esa decisión de hacer esta oración, papá, Señor. Gracias, escríbelo, anótalos en el libro de la vida para que cuando tú los llames, Señor, ellos tengan atento ese llamado, papá, Señor. Y gracias por ese nombre nuevo que me has dado, papá, Señor, en el cielo. Desde ya yo lo tengo, pero en el cielo es cuando se va a ver ese nuevo nombre, Señor. Gracias por ese nuevo nombre que me pusiste a esa joven, a esa adolescente, a ese caballero, a ese adolescente, a esos niños, a esa madre soltera, papá, Señor. Tú eres grande, tú eres maravilloso, papá. Bendice cada hogar, papá, Señor. Toda pereza, todo suicidio, toda muerte, todo robo, todo accidente, yo lo declaro sin poder y sin autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Ay, demasiada. Te doy muchas gracias, amado Rey de Reyes. Espíritu Santo de Jesús, ten misericordia, séllanos, Espíritu Santo, para que cuando venga la muerte para nuestras vidas, no nos toque, papá, no nos tocará, papá, Señor. Te doy muchas gracias, papá, te doy muchas gracias, Rey de Reyes, y te doy muchas gracias, mi Señor de los señores.
Gracias te doy, papá. Todo espíritu de suicidio, muerte, accidente, peligro, robo, atraco a mano armada, ahora mismo el sicariato, yo lo declaro sin poder y sin autoridad. La extorsión, la persecución, ahora mismo la declaro sin poder y sin autoridad, en el nombre de Cristo Jesús. Aquella persona, ese hombre que está en la cárcel, será libre en el nombre de Cristo Jesús. Esa mujer que está en la cárcel pagando cosas que no tiene, que no se ha comido, esa mujer saldrá libre en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy, mujer, dale gracias a Dios. Hombre, dale gracias a Dios y apártate del pecado, apártate del suicidio, apártate de la maldad, porque Dios te ha separado y te ha dado cosas grandes y maravillosas en el nombre de Cristo Jesús. Dios Jesucristo, el Hijo de Dios, Él pagó un precio por toda la humanidad. Te doy muchas gracias, amado mi Jesús. Gracias, papá. Y Él fue levantado de los muertos. Y aquellos que creemos en el Señor no seremos avergonzados. Y Él nos levantará donde estemos muertos en el nombre de Cristo Jesús. Te doy muchas gracias, Padre. Te doy muchas gracias, Hijo. Y te doy muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Hijo. Y gracias te doy, Espíritu Santo. Mi alma te alaba, papá, y mi alma te bendice. Gracias por inclinar tu oído, tu rostro, Señor, a mi súplica, Señor, y por esta palabra, Señor. Envuelve a esos oyentes, envuélveme a mí, Señor. Te doy muchas gracias, amado Rey de Reyes y Señor de los señores.